establecer más conexiones, fortalecer los lazos de amor que nos unen en tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se lo llevó, Señor? ¿Un rato ya vino? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora lo ven, ahora no lo ven. Nos quedamos. Seguramente ya en la clase pasada, el mes pasado, el doctor Robert les dijo cómo es la dinámica, ¿verdad? De este grupo, ¿o no? Usted no conoce lo que... Él le dijo que lo dijo, pero no lo dijo. Bueno. Como dijo Cero, yo le recuerdo porque a mí me lo olvida. Sí, la dinámica de esta clase es que no es una clase. La vamos construyendo y La edificando. dinámica de esta clase es que yo no les comparto, sino ustedes son los que Aportan. comparten, ustedes son los que dan la clase, ustedes son los que hacen las presentaciones. Ahora no sé si preguntar, ¿les dijo cuál es el tema de la clase? Tampoco. Sí, estadísticas sobre la iglesia presbiteriana. O sea que seguimos con el tema del semestre anterior. Para los que se están integrando al grupo, como sería Desi, el doctor Echegoyen, Saúl y ¿quién? Pues la hermana Karina, ¿Qué va a dar clase? hace 2 semestres. No hiciste la tarea. Hace 2 semestres el tema fue problemática de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y cada quien aportó un problema y una solución desde el punto de vista reformacional. Que por cierto, solo el hermano Domínguez entregó su trabajo. Bien hecho. No, ahí sí. Pero es que todos se lo dictamos. ¿Tengo el nombre de todos? Sí. Bueno, tomé la calificación para todos. Así que tienen un buen representante del grupo. Entonces, el semestre pasado, el tema que abordamos y que sigue ahora fue sobre estadística de no solo de la iglesia presbiteriana, sino de la iglesia Hispana. En general. Cuántas iglesias, distintas denominaciones, historia, claro, particularmente de la iglesia presbiteriana. Y cada quien reportó algo de su ciudad. Bueno, faltaron algunos todavía. Y yo creo que debiéramos de comenzar con los que faltaron, ¿verdad? Sí, no se escapa. Y de todos los trabajos pedidos, solo el hermano Godínez entregó su trabajo, ¿verdad? Entonces también siguen pendientes esos trabajos. Ese trabajo es el que ibas a entregar. ¿Avión? Este es el que ibas a entregar. Muy bien. Bueno, entonces la temática es poder lograr tener la mayor información posible de la iglesia evangélica en México. Y entonces el trabajo se distribuyó por ciudades. Cada quien se responsabilizó de traer información de su ciudad. Entonces recibimos información de Matamoros y el hermano Godínez incluso amplió la información más
más allá de Matamoros. También de Laredo, Bueno, no, aunque faltó, ¿verdad? Faltaron datos. De Querétaro no recuerdo también, ¿verdad? Se presentó. De Brownsville, ¿sí presentaste justo algo de Brownsville? Sí. Sí, ¿verdad? Yo lo ayudé. Muy bien. Y yo presenté lo de las 5 iglesias más antiguas, con eso cerramos. Con lo de las 5 iglesias más antiguas. Muy bien. Pero entonces, ¿quién faltó? ¿Carlos iba a hablar sobre Reynosa? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, le faltó a él hablar sobre Reynosa. Y- Aunque Carlos trajo un libro muy interesante. No sé si se lo llevó o se lo dejó al doctor Whitehouse, que es el Compendio Nacional de Iglesias. Ah, sí. Es un libro así, de este gordo, pero parece una sección amarilla y viene por estados, todas las iglesias con sus pastores, sus direcciones, sus denominaciones. Voy a preguntar a ver si el doctor Whitehouse ¿Y editado por quién? por el gobierno federal. No, ha de haber sido por la asociación donde está Daniel. Sí, Borbela. Revela. Ha de haber sido Borbela. Ellos han hecho esa investigación, ¿verdad? Sí, sacaron ese directorio. Saúl, Es que vi en la iglesia de Puerta de Salvación que decía, igual, muchas estadísticas de iglesia, casi es toda una lista, así grandote está. A lo mejor sea eso, porque vi Carlos trajo uno parecido la vez pasada, en la clase anterior. no, pero estoy escuchando que él trajo uno de todo el país. Sí, está grande así. Allá en Puerta de Sección Salvación María. lo tenemos. ¿Y cómo se titula? con sus pastores. Creo estadística 2016 o algo así. O, Está raro, sí. ¿Estás presumiendo? No, está bien. Para traer. Sí. Sí, está muy bueno. Lo trajo y se lo mostró al doctor Roberts Ujú. y le dijo, este es mi trabajo final. Pero le digo, y se Entonces- rió. ¿Y la iglesia nacional presbiteriana tiene esos datos? ¿Cómo? ¿La iglesia nacional presbiteriana no tiene esos datos de qué pastor está en cada iglesia? Es que a partir de que las iglesias empezaron a registrar, ya puedes tener acceso a todo. Los presbiterios, por ejemplo, dan de alta a sus pastores, con direcciones, teléfonos, todo. ¿Es una ley que necesites registrar o no? Sí, hace gobernación y Desde 93. pues simplemente cuando te dan de alta en el seguro, el presbiterio, bueno, sí, el presbiterio todavía. El asunto es que hablando de la denominación presbiteriana, lamentablemente nunca se ha tenido una estadística completa. Actualizada, menos. Nunca se ha tenido una lista de todos los pastores que hay en la denominación. ¿No ha habido intentos? Los mismos intentos que se hacen en los presbiterios, nada más de insistir a las iglesias que lleven su estadística y llegan sin Sin nada. Y la Asamblea General siempre pide estadística bueno, se lo pide a los sínodos, pero también a los presbiterios y no llega a la estadística. Entonces siempre es muy incompleta. Y siempre se manejan números aproximados, o entre y entre. Se maneja que entre iglesias, congregaciones y misiones, se dice hay entre 4,000 y 6,000. Y hay, perdón mi ignorancia, ¿verdad? Pero ¿hay un miedo de entregar el información? ¿O? El ministro de Recursos de la Asamblea General, que es el encargado de la estadística, él dice que sí, que hay miedo. Y más que desidia, en algunos casos es desidia, olvido, pero él compartió que cree que en muchos casos es miedo. ¿Miedo por qué? Porque se ha descubierto que hay, en nuestra organización hay presbiterios, que es un grupo de iglesias, deben tener mínimo 5 iglesias y mínimo 5 pastores. Y hay presbiterios que no tienen el mínimo. Entonces no reportan su estadística
porque sea, si que no no tienen tienen- el mínimo, los pueden... Cerrar o cambiar. Cambiar, reestructurar. Sí, ¿qué fue lo que hicimos con el fronterizo? ¿Cuál es la palabra? ¿Se desintegró? A desintegrar. Disolver. O, sí, disolver, ¿verdad? No desintegrar. Aquí somos todos. Disolver es la palabra correcta. Es decir, ¿Sí? ya no hay, los 2, 3 que quedan tienen que asimilarse a otro presbiterio. Entonces hay presbiterios que no quieren hacer eso. Nosotros pensábamos que solo en el norte teníamos ese caso, con un presbiterio que ya se disolvió, ¿verdad? Pero no, ahora en la reunión de la asamblea se sabe que hay más que están en esa condición. O sea que el mal ejemplo. Hay sínodos, ahora el cuerpo sínodo reúne un mínimo de 3 presbiterios en la estructura de la Iglesia Nacional. Hay sínodos que no tienen los 3 presbiterios, los tienen 2 presbiterios, el otro es de nombre nada más. Sí, sí, sí. Entonces si ellos entregan la estadística, ahí se va a dar a conocer cómo Yo está. aquí tomo cartas. Y un pastor va a perder su como Una oficio. iglesia. No, No reacomoda. no pierden su oficio, pero no quieren reacomodarse. Ellos quieren seguir siendo sínodo, quieren seguir siendo presbiterio, aunque no tengan los requisitos. Ahora, esto va más a fondo. ¿Por qué no hay estadística? Porque hay muchas iglesias que oficialmente son iglesias, pero si se da a conocer que sus miembros son abajo de los 60, que se requiere en la iglesia presbiteriana, se necesitan 60 miembros para hacer una iglesia organizada. Y muchos tienen 50, 40, 30, Sí. 20, sí, y oficialmente son iglesias. Entonces saben que si reportan esos números, no, no. van a perder también su estatus. Al final de cuentas yo creo que el miedo es el de depender de otros, ¿no? O el orgullo también de decir, Que nos... toda mi vida he sido una iglesia, ¿cómo me van a poner a jurisdiccionar a otro consistorio, ¿no? O a ¿Cómo van a- Sí, para Trabajar. entender, ¿verdad? Vamos a decir que Godínez tiene una iglesia, él es pastor, y, Sí. y él tiene 150 miembros. Yo tengo una iglesia de 20 miembros. Y ahí, si yo entrego mis datos, me van a decir, ya necesitas para pertenecer con su iglesia, así trabajan. No necesariamente, lo que van a decir, eres iglesia con 20 miembros, no eres iglesia, eres ni congregación, eres una misión. Entonces no El puedes estatus ser iglesia. Y al ser una misión o congregación, no puedes decidir, no tomas decisiones por ti. Tienen que tomarlas por ti. Necesitas ser... Pierdo mi voz. El voto, la decisión, pierdes la decisión. Y entonces, en algunos casos, tienes que jurisdiccionarte si todo el grupito de 20 se convierte en una misión o una congregación de la iglesia de Godínez. Sí. Entonces ellos son los que toman decisiones. Por el voto. Y ese es el miedo. Sí, Eso es lo que nos Para- quiere. sí. O a veces el orgullo, ¿no? Pues, sí, Sí. porque fueron iglesias muy fuertes durante un Sí. largo tiempo, pero cayeron en una crisis, no se pueden levantar, pero no quieren dejar. Y muchas veces es causa del liderazgo. Llegan un grupo de líderes que no cumplen bien su función y empieza a mermar la iglesia, pero ellos son los líderes y nadie los va a quitar. Sí, Ellos copan el poder y se quedan años y años y años y años. Entonces no reportan nada para que el presbiterio no intervenga en su pequeño reinado. Entonces así es la situación de muchas iglesias. Si son 6,000 iglesias, no sé cuántas estén así, tal vez 3,000 estén en situaciones así. Y tienen líderes regionales, ¿verdad? Directivas, sí, les llamamos Y directivas. esos directivas no van a visitar personalmente para ver y checar y a visitar su área. Desgraciadamente no. No. Tengo una teoría sobre eso. A ver. Teoría. Y bueno, no es teoría. Vamos a estar descubriendo toda la... Es una problemática fuerte. Sí, nunca he escuchado eso. Pero está bien, son buenas preguntas que vienen de alguien que está desde fuera, ¿verdad? Y nos ayuda a reflexionar. Tengo una hipótesis sobre eso.
Ojalá que me da un calificado. Un grado. Sí, un grado así. No, lo que pasa es que Teoría. pienso que muchos cuerpos de gobierno, como consistorios, presbiterios, sínodos, asambleas, han pensado por años que la iglesia trabaja para ellos. Y pienso que es al revés, que los cuerpos eclesiásticos están ahí para trabajar en pro de la iglesia, o de los presbiterios, o del sínodo. O sea, no es de los miembros hacia allá, sino de allá hacia acá, ¿no? Entonces, por años, ahora que estuve investigando lo de las 5 iglesias y todo, ahí en un escrito de la iglesia de Allende, que me facilitó el hermano Rubén Darío, no sé si lo conozcan. Ah, sí, de Monterrey. Ya me lo para leerlo un poco, y venía en el escrito que la iglesia debería diezmar, así como la iglesia debe diezmar al presbiterio, porque son un cuerpo, porque son una iglesia que sirve al presbiterio, algo así, no textualmente, pero había esa idea de que ellos son los grandes, los inalcanzables, ¿no? Y nosotros trabajamos algo así como la aristocracia. Que al final de cuentas, como lo hemos visto en la otra clase, son raíces que se traen, o mentalidades, ¿no? Que se traen todavía de la iglesia romana, ¿no? El sacerdotalismo en el pastor. Ahora, regresando a la pregunta de Desi, una primera respuesta es no se investiga. Pero la segunda respuesta es sí se podría investigar. Hay un ministerio de recursos en cada presbiterio que tienen toda la autoridad como para viajar a cada iglesia y hacer esa investigación. En buena forma. Sí. Hablar con el consistorio, decir, pues andamos levantando estadística y conocer la realidad. Sí. No se hace porque todo el mundo está tan ocupado en sus iglesias trabajando, entonces solo nos concentramos en las reuniones oficiales. Y ahí en las reuniones oficiales es donde se dice, traigan su estadística. No la traen, entonces hay un informe incompleto. Y se dice, bueno, tráiganla para el próximo año. Y la historia se repite. Pero sí podría el ministerio presentarse en una iglesia avisando naturalmente y diciendo, voy a ir porque estoy buscando toda la información. Y también como yo creo, ¿verdad? Como pastor de pastores, no sé si el dinámico es así, pero como si yo tengo una región, ¿verdad? Que yo estoy parte del liderazgo de ese parte de que yo quiero conocer los pastores que están abajo de mi responsabilidad, sí, que yo los conozco por nombre y sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Pero también entiendo que él también tiene su responsabilidad donde está, y sí es un problema difícil. Es difícil porque los directivos, aquí llamamos directivos, no se les llama pastor de pastores, es presidente, secretario, vicepresidente. Se supone que esa es su responsabilidad, pero no pueden hacer ese trabajo de andar visitando a todas sus iglesias y pastores, porque no pueden descuidar sus iglesias, primero. Y segundo, porque no pueden realizar lo que sería un trabajo pastoral realmente con los pastores, ¿verdad? ¿Y cuántas iglesias son bajo de un directivo? Bueno, en este caso, si hablamos otra vez de presbiterio, varía. Mínimo debe tener 5 iglesias, mínimo, y 5 pastores. Sí. Pero estamos diciendo que muchas no tienen 5. Ah, bueno, sí, hay unos que no tienen ni 5. Bueno, pero esa es la minoría. Y muchas iglesias pero no sí hay cumplen muchos el requisito de membresía. legal de membresía. Eso sí es lo más. Hay muchas iglesias Ahora, que no tienen. también yo he pensado que a lo mejor el presbiterio piensa, no, pues ni para qué le rasco, porque vamos a perder. me voy a quedar estatus sin iglesia, sin iglesia. y entonces yo no voy a poder ser Del presbiterio. Entonces es una cosa con otra, ¿verdad? Sí, Está ayudando. Sí. y hay de todo. Hablando honestamente, a veces una directiva no hace eso porque ellos mismos tienen ese problema. Y dicen, ¿cómo si yo voy a pedir cuentas a esta iglesia? Ponerme exigente.
si me piden a mí, Sí. voy a estar igual o Sí, peor. sí, sí, sí. Entonces sí hay una situación difícil. Sí, sí, Pero sí el presbiterio tiene la autoridad para ir e investigar esto. Yo estuve parte de una iglesia, ¿cómo se dice? Tenían una estrategia de crecer, ¿verdad? Estrategia. Sí, y cada líder, el líder necesitaba tener 12 líderes, ¿verdad? Necesitaba. Y el pastor juntaba con todos los líderes, 12 líderes también. Sí. Y él urgía a cada líder, ¿cómo van con tus 12? ¿Cómo vas con tus 12? Y si no tienes 12, no puedes ser parte de mi 12. Y yo era uno de los 12, del pastor, ¿verdad? Yo era como caminas en la iglesia con un bache aquí. Yo soy parte del 12 del pastor, ¿verdad? Y sientes muy acá. Pero en las juntas, cuando todos juntaban, oye, ¿y tú cuántos líderes tienes? Pues yo tengo 3. Oye, ya tienes 3 años con 3 líderes, ¿qué onda? Y cada líder necesita sus 12, ¿verdad? Y todo número, y de ahí llega el momento que uno dice ya, oye pastor, ya no puedo vivir con este estrés que me estás urgiendo, que mis 12, si el crecimiento viene del Espíritu Santo, yo no puedo hacerlo de mi fuerza, y tú me estás exigiendo. Y es más, ¿sabes qué? No me necesitas quitar, yo me voy, ¿verdad? Wow. Y así pasó, ¿verdad? Y me llevo mis 3. Y los 3 de ellos también. Y ya junté mis 12. Sí, ahora tengo mi iglesia. Ahora no tengo 12, tengo 50. Bueno, estamos hablando de extremos, ¿verdad? Es un extremo incorrecto. Sí. Pero luego nos vamos al otro extremo en el que estamos, nada de supervisión, y si Sí. no crecemos no hay No problema, conviene. Sí. etcétera. Entonces, ese es un problema Sí. que tenemos como denominación. Yo no sé si las demás denominaciones. Sí. Pero sí tengan es cierto algo similar. que muchas veces hemos perdido el enfoque y dejamos que las cosas vayan así como están y perdemos una familia y no hacemos nada y después otro año perdemos otra familia. Y yo creo que ha pasado en muchas iglesias de la denominación presbiteriana. Pero es tan sencillo como venir con una visión fresca y decir, yo me acuerdo que en el año 2011 el presbiterio del noreste cumplió 40 años y vino el pastor Dani Ramírez, vino porque era 40 aniversario del presbiterio y cuando preguntó cuántas iglesias había 5 iglesias. Y entonces su sermón fue una regañiza contundente, diciendo, empezaron con 5 iglesias en 1971, 40 años después siguen siendo 5 iglesias y no las mismas, es una vergüenza. Y entonces cambió la visión del presbiterio y ahora tenemos 7, no es mucho, pero son 5 años y está el presbiterio pugnando por más iglesias, por un despertar. Pero el costo que está pagando el presbiterio es que iglesias de esas 5 están viéndose mermadas y no. Un ejemplo, la iglesia Sinaí de Monclova es una iglesia que cada vez tiene menos personas y no hay manera de llamar la atención sobre el liderazgo para que se ponga en orden. La última vez que yo supe, esta iglesia tenía 39 personas en su lista de miembros. Pero no digas nada, no pases la estadística, porque nos van a bajar de ser iglesia a ser una congregación. Y el presbiterio, no digas nada y déjalo así, porque si perdemos esta iglesia, vamos a perder nuestro estatus de presbiterio. Y pues mejor así lo dejamos. Y en el sínodo no digas nada porque nada más somos 3 presbiterios. O sea, en el sínodo era presbiterio del noreste, el presbiterio fronterizo y el presbiterio de Tamaulipas. Y si perdíamos al fronterizo, nomás quedamos 2.
Ah, pero ya viene el de Nuevo León, entonces sí ya podemos disolver el fronterizo. Y ya se dividió en Tamaulipas. Con más ganas disolvemos el fronterizo. ¿Me entiendes? Para no perder el estatus. Sí. Bueno, entonces, y nuestra tarea como grupo es encontrar realmente los números. Ahora, las fuentes. Sí tenemos fuentes de gobierno. El INEGI. Del INEGI. El hermano Godínez consiguió una fuente muy completa. Pero no es la única. ¿O qué tan confiable es? Sus números, ¿qué tan confiables son? ¿Cómo hace la investigación del INEGI? Es por las visitas que hace de casa en casa, los censos. ¿Cuántas casas no se encuentran abiertas cuando llegan los del INEGI? Y no regresan. Entonces y no regresan. Serán números reales. Entonces, esa es una fuente y hay que buscar, hay que usarla. Aunque ¿Qué otras fuentes? Yo creo que Vela y Conemex es otra institución, hermana, ¿verdad? Yo no sé, ¿todavía sigue Conemex o ya no? ¿No sabe usted? No sé, pastor. Hay varios organismos evangélicos de distintas denominaciones que se han dado la tarea de poder elaborar directorios, pero son solo directorios y es solo lo que consiguen: dirección del templo, su ubicación, y el nombre de la iglesia y de el nombre de la iglesia y el pastor, y quizás ya no esté ese pastor, pero bueno, tienen el nombre. Eso es lo que tienen, pero no tienen una estadística más a fondo. Entonces, ese es el reto que se ha presentado a este grupo. ¿Cómo investigar? Primero, detectar fuentes. Una es el INEGI. ¿Cuál sería otro? Por ejemplo, estas organizaciones de asambleas o grupos evangélicos. ¿Cuáles otros más? Otra muy importante, que también resulta que no tiene toda la información, pero no la tiene no porque ellos no quieran tenerla, sino porque las iglesias no dan la información, que es el Registro Nacional de Asuntos Religiosos. Toda iglesia en México, al igual que aquí en Estados Unidos, tiene la obligación de registrarse como asociación religiosa y tener es como tu licencia de manejar, pero de iglesia. Y muchas iglesias lo tenemos, otras no lo tienen, ¿sí? Y están funcionando como iglesias y son grandes, pero pues le tienen miedo a registrarse, porque después de registrarse viene el asunto de Hacienda y de impuestos y de todo eso. Entonces, la fiscalización. Pues mejor así me quedo sin registrarme. Y pues pasan inadvertidas a todas las estadísticas, aunque estén ahí. Pero, bueno, podemos tener lo que está registrado, eso sí lo podemos obtener del Registro Nacional de Asuntos Religiosos. Y entendemos que todo el mundo tiene acceso a esa información, Sí. ¿no? Entra a las direcciones oficiales y se puede extraer de ahí esta información. Y la iglesia no quiere pedir esa información a los pastores, que sea obligatorio. Como obligatorio estoy diciendo, si no entregas tu información, voy a ponerte como un time out. No puedes estar pastoreando su iglesia hasta que terminas tu información. Sí pasa eso si perteneces a una organización. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Nacional Presbiteriana, cada año se piden estadísticas de las iglesias. Y digo, lo sé de primera mano porque en la última reunión presbiterial en Monterrey, a nosotros nos llamaron la atención porque no entregamos la estadística que se nos estaba pidiendo. A ver, bueno, y no nada más nosotros, había muchas iglesias, pero estás dentro de la organización y la organización te puede exigir. Pero ¿qué sucede con las iglesias que no están dentro de una organización? ¿Quién les exige? ¿O a quién le dan información? Entonces, pero por otro lado, no ocurre lo segundo que dice Desi. No trajiste la información, entonces quedas en receso y eso no ocurre en nuestra organización. No pasa de una llamada de reprensión, una llamada de atención, un extrañamiento, como se dice aquí, y decir, por favor, tráelo para la próxima.
Pero el razón que los directivos o los, ¿cómo se dice? Sí, los directivos. Sí, ¿por qué no lo aplican? exigen? Sí. Bueno, hay una razón. Cada iglesia es autónoma. Ah, ok. Entonces sí pertenecen a un cuerpo eclesiástico que es el presbiterio. Sí. Sí hay una autoridad del presbiterio, pero es relativa, no es una autoridad absoluta. Es diferente al sistema de la iglesia, de otras iglesias, por ejemplo la metodista o el sistema episcopal, Sí. donde sí hay una autoridad absoluta arriba, Sí. sobre una región, un grupo, Sí. y esta autoridad sí determina, este pastor se va de aquí, se va aquí a la Ujú. iglesia, Sí. etcétera. Sí. En la denominación presbiteriana no hay eso. Es democrático. Solo sí hay sanciones, medidas disciplinarias, Ujú. declarar a alguien en receso o hasta depuesto del ministerio, pero sí ha cometido faltas graves, Sí. que se estipulan cuáles son. Sí. Entonces sí procede una aplicación. Pero por alguien que no lleve Una estadística estadística, no. o que no esté... Es la hora de... Time has ya. gone. Time has gone. Bueno, entonces, nada más un minuto, localicen, por favor, fuentes de información. Si eso traemos la próxima clase, de ahí vamos a partir. Bueno, ya se han mencionado 2 o 3, vean si hay más fuentes. Muy bien, pues ahora tienen una siguiente clase.